del conflicto que hay internacional. No se entiende. ¿Sí? Entonces creo que acá hay algo que se tiene que discutir, que es lo que dijo Natalia. Que muchas veces tenemos diferencias, pero dijo algo muy profundo, que es este problema de que hasta el Wall Street Journal está diciendo que por la situación inflacionaria está en discusión la salida anticipada de Macri. No. Por lo que dijo que hay que ver si Macri por el peronismo. Wall Street Journal. Wall Street Journal dijo esa situación. Entonces esa situación es... Pero discutamos el artículo. Discutamos el artículo. ¿Por qué? Porque la situación económica... Perfecto, discutámoslo. La situación económica es tan crítica que tuvo un resultado electoral del 41% que citaba Silver en las elecciones de octubre. Pero ese resultado electoral, como reconoce el propio Clarín, ya fue sepultado por la reforma previsional. Macri dilapidó el capital político que logró en la elección de octubre. Y así como estuvieron las elecciones de octubre, están todas las encuestas posteriores y las movilizaciones populares posteriores. Bueno, claro, pero entonces, ¿cuál es el cálculo? Macri sacó 41 y todo el peronismo junto, Unidad Ciudadana 20. Los gobernadores 15 sacaron 35. Entonces, acá, y con esto quiero terminar, la posibilidad de que el peronismo se unifique y que la izquierda se sume es porque hay un pueblo que está reclamando su unidad en la calle. Es un pueblo que está reclamando su unidad para que haya una alternativa de poder real. Primero, punto número uno. Efectivamente existe esa posibilidad. Se votó hace 3 meses. Punto número uno, se votó hace 3 meses. Entonces, es muy importante. Cristina puede ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Quién le va a ganar? Decime quién le puede ganar a Vidal. A ver, decime quién le puede ganar a Vidal. ¿Delía? ¿Quién? Cristina le puede ganar a Vidal en la provincia de Buenos Aires. Acaba de perder, vieja, 3 meses. No, 4 puntos de diferencia. Macrismo está cayendo y Se gana por un voto. Vamos al próximo. Puede ir de candidata a gobernador. Vamos al próximo informe porque se está debatiendo el presentismo. Si no vamos a trabajar, ¿qué pasa? Yo no puedo no ir. Debatimos el presentismo. Mirá. Toda una definición, ¿eh? No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Premios y castigos. El nuevo control de presentismo. Trabajo muy duro, como un esclavo Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Descuentos y renuncias de empleados públicos por los controles de presentismo. El gobierno retuvo 61.5 millones de pesos en el pago de sueldos por ausencias injustificadas. Lo que estamos buscando en el marco de esta transformación del Estado es que el Estado funcione adecuadamente en cada dependencia, en cada municipio, en cada provincia. Y la verdad es que uno de los grandes temas que tiene el Estado es el de la asistencia. En primer lugar, para funcionar bien hay que estar. Entonces ahí hemos incorporado este concepto como un premio por asistencia. Hay un premio al presentismo para los empleados del Estado, pero solo el 30% de los empleados lo cobró en un 100%. ¿A vos te incentivó el premio a no faltar? Sí, sí, por supuesto. De hecho, se nota como que la gente falta menos. Es como algo que motiva más. A ver, Seferino. Bueno, es llamativo, ¿no? El 38% había leído yo. Sí. Solo el 38% cobró ese presentismo, en un 100%. Es decir, todos los otros no lo pudieron hacer. Y también otro dato que me llamó la atención hoy es que si uno se tomara en el Estado todas las licencias, no iría a trabajar 120 días al año, es decir, un tercio. Yo creo que es básico en el Estado el presentismo. No siempre en la actividad privada, porque ahí me parece que lo que debería primar es la productividad. Producir más, cada vez más. Juan me mira raro, pero hay que producir más. Hay que producir más, hay que trabajar mucho y hay que participar de ganancias y de pérdidas. ¿Qué opinas del congelamiento de los repro que denunciaron los industriales? Todo mal. Entonces, en este tema del presentismo, el gobierno está tratando de modernizar algo que me parece es difícil modernizar, porque también estábamos viendo cuánto le cuesta al país las 33 empresas estatales, ¿no? Una cifra de 90.000 millones de pesos, una cosa impresionante. Ferrocarriles, pero también Radio Nacional, el 7, en fin, todas esas cosas. Telam, 800 millones de pesos, porque tiene 894 trabajadores. 894 Sí, Pablo. trabajadores. ¿Cómo ordenás el presentismo cuando el Estado se ahorra con este nuevo plan unos 60 millones de pesos y cuando en la provincia intentó implementar esto con los docentes y se puso el grito en el cielo? ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado? Donde se llegó a la conclusión que en la planta, donde se cobra mal, los docentes realmente cobran mal, tenemos docente titular,
docente suplente y suplente de suplente y suplente de suplente de suplente. ¿Cómo hacemos para implementar esto? Porque cuando ustedes hablan de un país que atrasa, me parece que ya el tema del presentismo tendría que estar resuelto. O por lo menos el tema de justificar un puesto. En el Congreso, cuando se puso la huella para poder ingresar, el primer día se colmó de tal modo, porque llegó gente que tiene función, pero no va a trabajar. Se llenó de tal modo que si lo llevamos al punto de vista práctico y todo el mundo va a trabajar todos los días, hay que construir un nuevo edificio porque no entran. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado porque tenemos 28, y pico de pobres. Y el Estado lo pagamos todos los que pagamos impuestos. Bueno, y el primer día, y en el Senado, 200 personas presentaron la renuncia. ¿Por qué? Porque el problema del presentismo y de haberlo impuesto es dejar al desnudo que había ñoquis, que había gente que tenía devolución de cargos políticos por haber colaborado en la campaña o por ser asesores y recibir parte de una plata del mismo sueldo. Pero también cuando el gobierno hace la reducción del 20%, 25%, en los ministerios donde más reducen, ¿sabes dónde es, Santiago? En los que creó Macri. El Ministerio de Modernización, en el Ministerio de Economía hay, en la jefatura de gabinetes la mayor cantidad de gente que se terminó yendo, que fue la gente que llegó con Macri. Así que, ¿sabés? Cuando vos decís que atrasa el país, yo coincido con vos. Atrasa porque cuando asumieron, hicieron las mismas prácticas que le cuestionaron al kirchnerismo. Vamos a próximo informe, atención. Récord migratorio que creció, escuchen, 1.600% la llegada de venezolanos a nuestro país, a la Argentina. ¿Qué pasa con Venezuela? Que los venezolanos vienen a nuestro país desesperados por un trabajo y por una vida mejor. Mirá. Un fenómeno. Crisis en Venezuela. Otro récord alarmante. En el último lustro creció en un 1.600% la población que arribó del país caribeño a la Argentina. Los datos migratorios se intensificaron a partir del perfil claramente opositor que mostró Mauricio Macri al régimen de Nicolás Maduro. Argenzuela, más que nunca, 1.600% creció la inmigración venezolana. Estamos prácticamente en 44.000 venezolanos que en los últimos 2 años vinieron a la Argentina. Este 2018, en el mes de enero, ingresaron al país 9.800. Esto marca un crecimiento impresionante, una situación desesperante que está viviendo Venezuela. En mi ola migratoria estábamos migrando los profesionales, clase media venezolanos. Ahora lo que vemos es los más jóvenes que se están viniendo literalmente con una mano adelante y otra atrás. Al revés, la tasa de migración hacia el exterior más bien indica que se están regresando los que se fueron hace 15 años. La poquita comida que hay es extremadamente cara y bueno, eso fue como que el detonante que tuve para la inseguridad, la escasez y la falta de trabajo. Ni siquiera las premisas más básicas en términos de Estado de Derecho, en términos de derechos políticos o de salarios mínimos que te permitan por lo menos sobrevivir a comida y trabajo. Acabo de cobrar como quincena 268 bolívares. Y me compré medio cartón de huevo, 4 papas y 4 plátanos. Hermanos latinoamericanos que huyen de un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro. ¿Quién vaina mejor, ustedes o yo? Hasta el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Gustavo, por favor. $3 es el sueldo mínimo en Venezuela y se está en una situación muy particular. Los empleados públicos no pueden ir a trabajar porque gastan más en el transporte de lo que ganan a fin de mes. Esto que vemos ahora de un Maduro absolutamente cerrado, diciendo que la gente está volviendo, es una locura. Acá aumentó 1.600%, en Brasil 3.000%. El presidente Temer estuvo ahora en Roraima, que es la frontera con Venezuela, para colocar campo de refugiados. Y debieron cerrar la frontera con Colombia la cantidad de gente que había. 4 millones de venezolanos se fueron de Venezuela en los últimos tiempos. Esto es irle mal a un gobierno. Eso es irle mal a un gobierno. Sí. Juan, ¿por qué defendes al gobierno de Maduro cuando pasan estas cosas? Bueno, yo estuve en Venezuela y estuve, de hecho, viviendo en un barrio popular de Venezuela, el Valle, donde vivían 2 compañeras argentinas que se fueron hace mucho allá, así que sé cómo está viviendo el pueblo venezolano. Bárbaro. Muchísimos problemas. Bárbaro. Muchísimos problemas tiene el pueblo venezolano. Algunas cosas que hay que decir también. No es cierto que el transporte sea caro, de hecho el subte es gratis, por ejemplo. Pero sí es cierto que hay muchísimos problemas. Hay muchísimos problemas. Ahora el debate es, ¿vos ¿por creés qué? que es gratis? Fui. ¿Vos creés que alguien... Sí. Olvídate de Venezuela. Que algo es El gratis. que se toma el subte no lo paga.
Bien. Alguien- Entonces, Bueno, ahora... Estado. ¿Puedo terminar? listo. ¿Puedo terminar? Porque estuve en Venezuela, ¿eh? Él estuvo, claro. Ahora hay un montón de problemas. Sí. Hay un montón de Alguien problemas. lo paga. Para que termine, por favor. Hay un montón de problemas. Muchísimos, muchísimos. Escasez de medicamentos, escasez de alimentos. El debate es por qué existen esos problemas. Venezuela es un país petrolero. Y Estados Unidos tiene una política sistemática de bloqueo imperio. financiero contra Venezuela. Claro. Una pregunta, es una pregunta. ¿Por qué Tillerson, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, Como Cuba. estuvo recorriendo toda América Latina para lograr que haya sanciones petroleras contra Venezuela y aislar a Venezuela? Que aparte otra cosa, ¿no? En Estados Unidos es el único país donde el canciller se llama secretario de Estado. ¿Por qué Tillerson no se llama canciller y sí se llama secretario de Estado? ¿No? Porque parecería que el territorio de Estados Unidos excede a Estados Unidos, incluye Argentina, incluye Venezuela. Entonces es muy importante, pensemos, a ver, ¿por qué Estados Unidos tiene un interés en aislar a Venezuela? ¿Por qué le molesta tanto a Estados Unidos que haya un gobierno que lo responda? ¿Se entiende? Sí, es muy importante. Por favor, Justamente la crisis de Venezuela. Por favor, señores. Los problemas de Venezuela, y con esto termino, no se resuelven. Te completo la idea. ¿Te escucho? Déjame completarte una idea. Los problemas de Venezuela hace 2 horas que estás hablando y te no voy a se decir. resuelven sacando a Estados Maduro, Unidos, se resuelven sacando a Estados Unidos. Estados Unidos, si quisiera agravar la situación de Venezuela, lo hubiera hecho y lo podría hacer de un plumazo. No, Y no la lo canilla. hizo. Porque sigue comprándole petróleo a Venezuela. Recién, la semana pasada, Tillerson dijo, tendríamos que estudiar algún tipo de sanción a Venezuela y ni siquiera aún se ha contemplado. Hasta ahora lo concreto que tomó el mundo occidental, como vos lo llamás, es determinar la incautación o el no permitirle el flujo de dinero a 50 funcionarios venezolanos. No solamente. Bueno. Se incrementaron las sanciones con Trump. Hay nuevas Ahora, sanciones. contra ¿Las los viste? federales. ¿Saben lo que Se significa están prohibiendo. No, no, ahora son directamente sobre el Estado, no solamente sobre el Estado. Vayan a vivir a Venezuela. ¿Realmente creer que el pueblo venezolano está sufriendo lo que está sufriendo por culpa de Estados Unidos, el mismo verso que nos comimos 50 años con Cuba a esta altura del siglo XXI? Yo creo que me están faltando Igual el no es lo respeto, mismo. me están No es haciendo... lo mismo. es bloqueo a una Cuba. cómica, digamos, claro, el bloqueo. Pero ni la claro, ONU niega claro, el el bloqueo a bloqueo, Cuba. claro. O sea, sí, me está sí, diciendo sí. cosas que O no sea, son, terminemos nadie con cree esta eso. estupidez, por favor. Este es digamos, el sistema de Maduro, es el desideratum que pretende vender este señor, que veo que utiliza teléfono celular, elemento que no produce la cultura que vos defendés. ¿Qué cultura? La cultura del comunismo, la cultura del marxismo, la cultura que evita las libertades individuales, que pone en manos del Estado la capacidad productiva de todo, no produce celulares. Al revés. El marxismo es el que Bueno, permite la posibilidad de desarrollo de la producción. En la derecha, liberal Macri es el que bloquea la producción. No, porque lo que dijo es una barrabasada. Lo que acaba de decir es una barrabasada. Yo se lo dije a rato. Los repros están congelados, se destruye la industria nacional, no hay productividad con el macrismo. ¿Me perdés? Lo que está pasando en Venezuela, lo sabemos todos, es llevar al extremo la ausencia de lo que son los precios, la ausencia de lo más elemental de la ley de oferta y demanda, que lo que ha hecho es directamente colapsar todo. ¿A través de qué manera? Bueno, simplemente fijar cantidades, o por ejemplo también, como lo hacía Chávez, directamente estatizar cosas, directamente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tener la libertad individual, de generar algo y de proponer y de crecer, es lo que ha llevado Maduro al extremo, que es por el camino que más lento, pero lo iba haciendo Cristina Kirchner. La gran crítica económica que tuvo el kirchnerismo es que interfirió en todos y cada uno de los precios. Y eso es lo que, muy a la vista, hoy estamos viendo con los tarifazos que vos tanto criticás. ¿Vos estás en contra de la nacionalización de los bancos que hizo Obama? Cristina lo que hizo ¿Vos estás fue... en contra de la nacionalización de los bancos que hizo Obama? Obama nacionalizó bancos. Pero no, ¿de dónde sacaste? La política monetaria. Claro, no. El problema es que Chávez se estatiza, pero cuando Obama nacionalizó bancos no. En Venezuela hay varios datos que llaman la atención, pero hay uno que Es por ahí indefendible Juan Venezuela. lo constató, Ni que que me hablar. llamó la atención, es que en promedio cada venezolano adelgazó en el último año 8 kilos. 9 kilos es el último Bueno. dato. Yo tengo 9 No, kilos. de verdad, Bueno, de verdad. es está. un delirio lombrosiano. No es te un digas. delirio. No, Es no es así. serio. Lo es- contó, No es perdón, serio. lo contó ¿En serio? acá, Venezuela, chicos. no Lo es contó serio. Catherine Fulop, No la es madre serio. bajó 10 kilos. Es serio. Son mediciones Es de serio. Por favor, chicos. La pobreza ¿Será gorda. que Yo lo que cambió? pido, por chiche, favor, no tienen sí, proteína. vamos a respetar un poco porque mientras nosotros hablamos acá todos bien, La gente no come. bien, con aire acondicionado, comiendo, todo, con la pancita llena, hay gente que muere de hambre, hay gente que tal está cual. mal, y esto lo vemos todos los días. Por eso,
Juan, me extraña que vos ataques tanto a un gobierno como el que estamos viendo, un gobierno democrático que tiene un montón de fallas, y defiendas a Maduro. ¿Vos crees que el gobierno de Maduro, con el gobierno de Maduro se está bien, la gente está bien, hay un pueblo que está contento? Eso es lo que no entiendo. Primero, sobre el problema de la democracia, hubo 3 elecciones en Venezuela el año que pasó. ¿Vos crees y que ahora es una va a haber democracia? elecciones presidenciales, sí. ¿Y por qué Entonces, se va creo tanta que eso es muy gente, Juan? importante. Por eso, ¿por qué se van? Está mala la situación turismo económica. repentino? Yo arranqué diciendo, está mala la situación económica. Pero es caótica, ¿no? Pero México, si un país que está asediado por Estados Unidos. Claro, está asediado. A ver, Pablo, sí. ¿no te das cuenta que está asediado por Estados Yo Unidos? tanto que vos considerás que acá hay No te has represión informado. y estás en contra del accionar policial muchas veces. ¿El de Maduro te parece bien? ¿Cuento lo que pasó en 2017? No. Es una pregunta, ¿sí o no? ¿Te parece bien? Que está mal planteada la pregunta. Ah, sí, bueno, discúlpame. No, Decime te cómo te la respondo por qué. planteo. Sí, ¿cómo no? Yo te hago la pregunta siguiente. ¿Te parece bien que Macri tenga socios en Venezuela? No, que en no 3 estamos meses... hablando de Macri, estamos sí, hablando de estamos hablando de Maduro. Macri, porque No, no. en 3 meses de 2017 hubo lo que ya se llama guarimbas, que sería similares a piquetes, pero con la gran diferencia de que acá un piquete es una manifestación en la calle, allá las guarimbas de la derecha, allá los que matan. son los socios de La Macri, derecha. matan Claro. a chavistas en la calle. No, el Prendieron fuego gobierno gente. mata gente. El gobierno mata gente. En los medios de la derecha salen todos los casos, porque voy a cambiar la Argentina, porque voy a defender a los trabajadores de Argentina contra las La vas a sanciones seguir igual a Venezuela. La vas a seguir igual a Venezuela. Hablale a la cámara y decirle que querés eso para la Argentina como futuro. Hablale a la cámara. No quiero una derecha fascista que prenda fuego gente viva en la calle, Nadie que es lo que quiere hacen eso. los socios de Macri en Venezuela. Pero si son todas y los gente pobre policías, la que protesta. los ¿Qué policías que decís? actuaron en esa situación y que mataron a alguien están todos La hoy en gente Venezuela pobre en Venezuela enjuiciados está- y encarcelados y está muerta. separados de la fuerza. Sí, Gustavo, sí. ¿Sabés cómo se A diferencia de lo que hacen con Venezuela? Chocobar. El Acá Macri populismo- premia a Chocobar. Acá ya separan los Por favor, sí, casos. un segundo. El populismo se explica de la misma manera que le dijo Stalin a la gente de ellos cómo explicaba que la gente dependiera tanto del gobierno. Agarró una gallina y le empezó a sacar todas las plumas, una por una. Ay, La gallina estaba muerta de dolor. Y cuando terminó de sacarle todas las plumas, agarró maíz y la puso en el piso. Y la gallina no se iba. Stalin le dijo a la gente, ¿entiende cómo funciona el populismo? No importa el dolor que le ocasionemos a nuestra gente, si hacemos que dependa de nosotros, nos va a seguir apoyando. Eso es lo que está pasando en Venezuela, Juan. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que imperdonable- el pueblo venezolano no son gallinas. No, pero es el pueblo imperdonable que vos venezolano defiendas a Maduro. Es el pueblo imperdonable que vos venezolano defiendas a sabe Maduro. que su problema es el imperialismo yanqui, Juan, por el eso pueblo votan se va. a El Maduro. imperialismo El ya. pueblo se Gustavo, votan al partido sí, Maduro. el imperialismo ya. En principio, Yo no sé cómo vos lo el sabés. informe vivís en de San hoy de la Pablo. Comisión Interamericana No de sé Derechos para qué Humanos, hablamos con esta persona. 267 páginas absolutamente lapidarias para la situación de Venezuela. Juan, podés ir, está en internet. Lo lees, está en inglés, lo En traduces Twitter. al castellano y está igual, los datos son los mismos. El 68% de los chicos menores Y el de imperialismo. 4 años tienen déficit nutricional, falta Gente de que no tiene medicamentos. remedio, chicos, no tiene No alimento. tiene remedio. Pero es No el tiene- imperialismo Y la yanqui, verdad es que no es el sí. imperialismo yanqui, porque Sí. si dilapidaron el dinero. La OEA la si dirige si Luis dilapidaron el Almagro, dinero está mandando asociado valijas a con Trump. Antonini Wilson, entre otras cosas, cuando el petróleo estaba a $110, en vez de con eso intentar transformar la estructura productiva del país, la verdad es que Confiscaba cosas. no tiene la culpa. Acaban de Estados entregar la Unidos. vivienda 1 millón ¿Qué? en Venezuela. La vivienda 1 millón. Mirá, ¿Acá cuántas viviendas se El entregó? petróleo cuando Venezuela- Luis Almagro, que dirige la OEA a través de la OEA, la CIDH, estaba 8 responde a dólares el Donald barril. Trump. A ver. Llegó a costar Clarita, 150. sí. No, vos te olvidás y todos nos olvidamos de un aspecto fundamental. El 70% de los funcionarios del gobierno de Maduro tiene vínculos con el narcotráfico. Que ha arrasado... eso es propaganda. Eso es propaganda Yanqui. yanqui. Clarita, por relativo. favor. Están sufándose Se en puede el decir muchas exterior. cosas acá, No se puede pero hablar. yo fui allá, vi cómo es la realidad, también sé estuve eso. muchos días Juan, viviendo perdón, con la gente. Perdón, Juan, Sí, entramos entonces muchos- les estoy hablando desde entramos la muchos, experiencia perdón, directa. entramos muchos a Venezuela y yo fui a trabajar. también Y la fui. verdad, ver un pueblo tan triste, personas que cobran $10 de jubilación. Acá vino Catherine Fulop, que tiene su familia allá, no es verso. La mamá bajó 10 kilos. No tienen alimentos, no se pueden hacer diálisis porque no hay unos filtros para poder realizar ese proceso. La gente se escapa porque no tiene salida. Y el señor Maduro está feliz que se escapen porque cree que toda esa gente, como él la ve como opositora, no van a votar. Entonces me parece que caer en una postura tan necia, ver en Maduro una persona capaz y creer que todo Demócrata. pasa demócrata, cuando fusilan gente, cuando no hay libertad de prensa, cuando los medios están tomados,
no te da claridad y no te hace creíble. ¿Sabés Entonces, hay cuántos que reconocer exiliados? que la ONU ¿Sabés debería cuántos intervenir. exiliados Creo hay? que la ONU- ¿Sabés cuántos emigrados hay de Colombia a Venezuela? De Colombia a Venezuela, 2 millones de personas. deberían estar interviniendo. No, perdón, 2 lo que me millones acaba de de decir, personas. que se fueron 2 millones de colombianos a Venezuela, Venezuela. porque es el La paraíso. ONU, ¿sabés Solamente por vos qué? decís esto. Porque en Colombia, bajo un gobierno de suerte que derecha, hablas así, no ahora te de hablo. Santos, antes de Paulo, Uribe, la FARC va hay a una Venezuela. situación de crisis social La FARC brutal, va a hay una Venezuela, situación querido, de pero nadie represión puede ir a brutal un con los país. paramilitares. Ya tenés el eslogan Son para Paulo. 2019, Son recibidos con los brazos abiertos por Venezuela. Pablo, por favor. Ahí está, claro. Sí, a ver, por favor. El populismo cuando no tiene ingresos, mientras Chávez se sentó arriba de un volcán de dinero que le daba el petróleo, todo bien, le llovía del cielo la plata. Esa es la solución del populismo. El modelo nacional y popular. Ahora no tiene para hospitales, no tiene comida. Los venezolanos vienen para acá, tienen que cerrar la frontera en Colombia. No hay salida, ¿no? Y además se convierte en una dictadura porque va cambiando la fecha de elecciones, va poniendo presos a los opositores. No hay forma de escapar. Pablo, ¿vos pensás que Zapatero defiende una dictadura? Yo creo que tienen que intervenir Zapatero Venezuela. acaba de estar en Deberían Venezuela y intervenir criticó a la Venezuela, oposición. OEA. El único. Criticó a la oposición Ahí, por no sumarse al sigamos. diálogo. Zapatero. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que nos ven. Algunos Intervención, allá. Santiago, más que solidaridad, Por favor, debería intervenir por favor. alguien. Obvio. Ya lo veo, ¿Ves? Acá está, pide ya lo intervención veo del a imperialismo. Nick Por hacia supuesto, atrás. debería intervenir Vamos a hablar un alguien. poco del humor y la política. Gracias, Nick, por venir. Gracias. Muchas gracias a todos aquí, los aquí presentes. Saludos, despedimos a algunos. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Vamos a hacer un informe que tiene que ver con el humor y la política. ¿Cómo se llevan? ¿Se llevan bien, más o menos? Nick nos habla de eso y mucho más. En vivo, Nick, en Intratables. Aquí está el informe, mira. Ya sea con una risa incómoda o con una carcajada cómplice, esta es la única alianza que se mantiene a lo largo de nuestra historia y que produce un espectáculo sin igual. Good Show, humor y política. Lástima. Lo digo con una sonrisa para no llorar. Los argentinos perdemos la capacidad de reacción frente a tanta cosa que se nos viene encima. Desde las reflexiones más graciosas e ingeniosas, La política es como el fútbol, la lógica no existe. Digo, claro, la lógica no existe, lo que importa son los resultados. Eso, Tato. Goles son amores y no buenas razones. Se han ido haciendo como una especie de posta. Yo lo cago hasta acá al país. ¿Usted sigue? Sí, señor. Se los cago por un lado, yo los cago por el otro. Así siempre los cago. hasta las imitaciones más increíbles. Les traje un juego nuevo, el Jenga Gol. El tiempo es oro, A ver. igual que mis ahorros, gordito. Argentina necesita un presidente honesto. Yo soy honesto. Argentina necesita un presidente capaz. Yo soy honesto. Vos hiciste a la presidenta cuando se hizo Gran Cuñado. Marcelo, yo quiero decirles que lo quiero tanto. Hiciste a Macri también. Hice a Macri y a la presidenta. La actuación es una opinión. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Qué te pasa, Marcelo, a las 12 de la noche? ¿Te molesta este imitador que le ha salido? No, realmente lo hace bastante bien. Mejor que prometer es realizar. Esto lo dijo el teniente general Juan Domingo Perón. Parece que no le gusta mucho que usted lo nombre. Cariños a Laura y a toda tu familia y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, listo. Terminamos el programa acá. Donde iba a salir podía salir, pero me dijeron no, por acá, no por allá. Y utilizaron esta imagen para repetirla en sucesivos programas. Humor y política. La fórmula que gana seguro. Verbú con papas fritas y Good Show. Las cosas que hay que ver, ¿eh? ¿Cómo andas, Nick? Hola, Santi, ¿cómo estás? Cristian Swanik. ¿Cómo es? Swanik, qué complicado. Swanik. Muy complicado. ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? Muy bien, vos gracias por ¿Cómo se invitarme. llevan los políticos y el humor? ¿O no se llevan? Se llevan mal en general. Mal. Sí, me acuerdo que yo los conocía casi todos personalmente. Alfonsín no le gustaba tanto. Menem, que era muy político, tampoco le gustaba, pero se acercaba, te saludaba, se acordaba de todo. De tu papá, de tu mamá, de tu abuela. De la Rúa no le gustaba ni medio. Llamaba al diario todo el tiempo, quejándose. La mujer dicen que era muy complicada, ¿no? Sí, Antonito llamaba Sí, tenía también. poco humor. Con Antonito era bravo. ¿Pero cómo llamaban? ¿Directamente hablaban con vos? Y... No, conmigo no, pero hablaban con... Arriba, peor. Acá Pablo lo sabe, hablaban con los secretarios, sí. ¿Pero Y- para qué? ¿Pedir tu cabeza para que te echaran directamente o para que bajaras un No, poco a lo el nivel mejor de los decían chistes? sí, que bajen
la periodicidad de los dibujos. Decía, en vez de ponerme los 7 días de la semana, poneme uno. Digo, no. A ver, esto está pasando. ¿Y a cuál le divertía? Creo que a ninguno. Te digo la verdad. Les divertía antes. Me acuerdo cuando De la Rúa era intendente o jefe de la ciudad, llamaba, pedía los dibujos. Claro, no eran dibujos tan fuertes, tan duros. Y después cuando están en el poder no les gusta ni medio. Claro, todo lo que les sirve para instalarse también en un momento sirve, garpa, y después ya empiezan a perder un poquito el humor, Por supuesto, al principio cuando un político se empieza a ser conocido, les sirve un montón. Imagínate, salir en un chiste en un diario es como llegué a la popularidad máxima. Y después les molesta porque el humor es molesto, es como una avispa ahí, como una mosca que está ahí merodeando y molesta bastante. ¿Y tiene tanto poder el humor o está en el ojo de quien lo ve? ¿O por ahí lo hace grande el protagonista? Porque yo creo que, bueno, Cristina en su momento le daba mucha bolilla a lo que pasaba en los diarios. Sí. Sea un chiste o sea la tapa, pero le daba mucha... Y no son todos los políticos iguales. A otros no le dan tanta importancia. No, porque Cristina y Néstor todavía eran de la vieja generación. Cristina hablaba de las letras de molde. Letras de molde, claro. Letras de molde no se usa hace siglos ya. Letras de molde era la letra de plomo que caía en el bastidor. La vieja imprenta, claro. La vieja imprenta que veíamos, no sé si vieron la película The Post, que está nominada al Oscar, que creo que te la mencionó el otro día Alcon Adamón. Alcon Adamón acá. Esas eran las viejas redacciones, donde se tipeaba con esas máquinas que hacían ruido, taca, 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 se pasaban y después con el linotipo caían las letras. Era muy difícil, era otra época, ¿no? Y Cristina hablaba de las letras de molde. Y cambió todo, los diarios, bueno, ustedes saben cómo está cambiando la tecnología, los diarios de papel de lunes a viernes aparentemente van a tender a desaparecer, van a quedar los sábados y los domingos. Y hoy son las redes sociales, ¿no? Así que hoy más bien lo que le molesta a los gobiernos... Sí. De hecho, viste que hay muy poco humor en la televisión, en la radio hay nomás, y el humor se trasladó a las redes sociales. Es que la realidad ya es un chiste, es un cocoliche. Este país siempre fue. Sí, siempre fue. La Argentina da para mucho. ¿Y cuáles son los rasgos de este gobierno en particular más fáciles para hacer un chiste, para hacer humor? Este es un gobierno complicado, pero sobre todo yo siempre me fijo el humor social. Porque el humor depende del ánimo de la gente. Digamos, yo me acuerdo que con Menem y de la Rúa era más fácil porque la economía todavía funcionaba. Cuando vino la crisis del 2001-2002, hasta el 2006, prácticamente no se podía hacer humor. El ánimo de la gente estaba mal. Por el piso, claro. Recién cuando la economía se recuperó un poco, ahí volvimos. Y también sucedía que con Néstor, que tuvo un primer gobierno bastante aceptable, ustedes recuerdan, tampoco había temas. El país estaba delicado, estábamos sensibles, uno tenía miedo de decir algo porque a ver si todavía vuelve a pasar lo de la Rúa, ¿no? Y me parece que con Macri pasa algo parecido, ¿no? Digamos, la situación social es muy grave. La deuda de la democracia, sin duda, es lo que no ha podido resolver es la economía. Hemos avanzado muchísimo en otros campos, en los derechos humanos, en los derechos civiles, el casamiento gay, digamos, tantas cosas hemos avanzado y en la economía y la democracia no ha podido resolver el tema de la pobreza que se sigue incrementando. Totalmente, totalmente. ¿Y hay cosas que no tienen humor o no se puede hacer humor con eso? ¿O crees que del otro lado se va a recibir de una manera no tan buena o todo es factible de humor? Bueno, según los especialistas en Estados Unidos, según algunas revistas, en Netflix hay un documental muy bueno de National Lampoon, que fue una revista que hizo historia y que después fue un poco la continuación acá de Satiricón y la revista Humor. Según ellos se puede hacer humor con todo. Con todo. Pero claro, en países más desarrollados y donde a lo mejor la situación social no es tan terrible. Me parece que hoy en la Argentina hay que tener un termómetro especial y la verdad que a mí me duele. La Argentina hoy me duele y de hecho yo he bajado la frecuencia de hacer humor político ya desde Cristina, con el tema de la grieta y demás, porque sentía que no sumaba, sentía que lastimaba, sentía que se abría todavía más la brecha y que la gente no lo disfrutaba, digamos. Era un chiste que te hacía parecer como que estabas de un lado o del otro, cuando uno está del lado de la Argentina, no estás de este lado o del otro lado. Y ahí ¿Y quiénes castigan tus chistes? Porque los kirchneristas no te quieren mucho. ¿Y con los macristas cómo te llevas? Porque viste que hay como dos bandos. Vivimos en un mundo fanatizado, en un país también fanatizado. No son la mayoría, pero son muy activos en redes sociales y eso. Sí, a mí me encantan las redes sociales. Tenemos ahí un grupo muy activo en Facebook, tenemos como 4 millones.
en Twitter, en Instagram. Me comunico mucho con la gente. ¿Y cómo reciben las redes sociales tu humor? Bueno, es que ahí justamente me dediqué un poco a apartarme de la política. De hecho, te traje muchos libros de Gaturro, que es lo que me dedico hace 15 años, donde pude separar la política y descubrí un hecho fantástico, que es que los chicos empezaban a leer, que es una de las falencias que tiene la Argentina, es grave, el tema de educación. Vos sabés que las últimas encuestas dieron que los chicos leen pero no comprenden. Es un tema gravísimo, digamos, leer pero no comprender lo que estás leyendo es ser una especie de analfabeto también. Y ahí descubrí una utilidad. Yo antes me sentía menos útil provocando líos desde el humor político. Y desde ahí descubrí que yendo a las provincias, a las escuelas, a las ferias del libro, a hospitales, muchas mamás se te acercaban y decían, gracias porque mi hijo lee. Y la lectura es la puerta de entrada a todo. La lectura nos va a llevar a ser mejores y seguramente no de acá a 2 años, a 4 años, pero en un proyecto de país a 10, 15, 20 años, la educación nos va a sacar de la pobreza. Esto es así, no hay otro camino. Sí, Pablo. Sí, el humor siempre es en contra, no hay forma de hacerlo a favor, ¿no? Una caída, algo para ridiculizar, para exagerar. Pero al mismo tiempo es un cable a tierra, porque desdramatizás y la gente puede reírse de algo que es dramático, que es trágico. Te pregunto al revés, porque los políticos tienen esa dualidad, ¿no? Que les molesta, pero por el otro lado dice, bueno, al fin llegué y conecto con un público. Al principio les encanta. Claro, porque conectan con un público masivo. La pregunta es, ¿te piden algunos políticos, ay, ese original me gustaría tenerlo, hacerlo un cuadro? ¿Te ha pasado? ¿Podés nombrar alguno? Ya no. Con Cristina y Néstor evidentemente no. Macri está como superado de cosas. Pero sí Macri ha pedido cuando era jefe de gobierno. En la etapa de Menem pedían todo el tiempo. Todo el tiempo era como que no les importaba, digamos. A Carlos no le importaba nada. Les importaba más la estética que la ética. ¿No? De hecho, una vez Cora llamó a La Nación, que esto lo cuento siempre, pidiendo, yo digo, uy, se enojó de algún chiste. Y no, decía que salía con mucha papada en los chistes. Para que le cambiaras la... Claro, yo digo, está preocupado por un tema, no sé, de corrupción, No, de la papada. Cora era un tipo de lo más pensantes del menemismo, exalumno del Buenos Aires y demás, y pedía, por favor, que lo único que quería es que le bajen la papada. Sí. Por favor, Pablo. Cristian, un gusto. Hola, ¿Cómo estás? Campi contó en un reportaje que le hicieron que muchos políticos le ofrecieron dinero para que él lo tengan dentro de su galería de imitaciones, para popularizarlo, para poder instalarse. Así como Corach llamó por la papada, ¿alguno llamó para pedir tu cabeza en todos estos años? ¿Alguien pidió que te saquen de tu laburo? Sí, todo el tiempo. Bueno, lo que hablábamos recién. Llamaban o piden que se baje la frecuencia o que no se haga humor con tal o cual cosa. Pero eso pasa todo el tiempo. Lo hablábamos recién en la película The Post. ¿Pero alguien pidió que te rajen? Pero eso sucede todo el tiempo, sí. Sí, que te muevan, que te pongan en otra función. A lo mejor no es que te rajen, que se ponga a hacer Gaturro, ¿viste? Que a mí me encanta, yo amo, hoy es el 90% de mi trabajo, estar con los chicos Y al revés, cuando te piden del mismo medio, mira, acá hay que hacerlo mierda ¿pasa eso con el humor? No, yo nunca me pasó en La Nación que me hayan pedido hacelo pelota Por lo general me decían, che, yo ya era bastante inconsciente. ¿Y vos elegís o elegías a quién sí, a quién no? Elegís por el tema del día, como eligen ustedes, imagino en la reunión de producción, que dicen, hoy Pero en por ahí, Venezuela. Por ahí personajes, claro, que tienen o más humor o son más fáciles de ridiculizar. De caricaturizar, sí, bueno, por supuesto. De la Rúa y Menem ya era una caricatura en sí mismo. A veces se hacía complicado hacer humor porque ya eran una exageración en sí mismo, ya eran una ridiculización en sí mismo. Me acuerdo que una vez a De la Rúa le había puesto excelentísimo señor presidente frenando de la duda. Sí. Todos juntos, o sea, todos los nombres de él y su título eran todos nombres así. Se volvió loco, era una cosa que... Es que es muy cruel. Era cruel, pero yo entiendo que también... Es que el humor es un... El humor es así, el humor no se le puede poner límites porque arriba dice humor, no está diciendo opinión, está diciendo humor. Entonces, lo que sí es verdad que en momentos como el actual, donde el país nos duele y tenemos que estar hablando todos los días de inseguridad
y de pobreza. ¿Cuánto estamos de pobreza? ¿30, 33%? 28, 29. Cerca del 30%. Es muy Muchísimo. complicado. Es muy complicado, sobre todo cuando uno ve, bueno, lo de Venezuela que veíamos recién es complicadísimo también, pero uno ve que la pobreza en el mundo increíblemente ha ido descendiendo. Digamos, en los últimos 200 años de la historia de la humanidad, la pobreza hace 200 años era el 80% del mundo. El 80% del mundo era pobre. Y hoy, 200 años después, es el 20% en el mundo. Es decir, la humanidad ha evolucionado. Uno de los pocos países, y sobre todo en Latinoamérica, donde esa involución se produjo, es Argentina. Pasa algo similar con la inflación también, ¿no? Somos el segundo o tercer país en el mundo con mayor inflación. Sí, Seferino, por favor. Pero precisamente por eso, porque el humor es paliativo, el humor también te permite conocer cuáles son tus carencias, las nuestras. ¿No te parece que hoy, más que nunca, necesitaríamos humor político? ¿Por qué privarnos de eso que nos permite conocer nuestros problemas? Sí, yo sigo siendo amor político, lo veo en las redes, los vemos en televisión, hay bastante, bueno, lo hace Campi, no sé si sigue Campi al aire. No. Ahora Excelente, no. Campi, sí. Pero, por ejemplo, el año que estuve en el programa de La Nata, que fue en el 2015, creo, el año de las elecciones, fue muy complicado. O sea, había muchos humoristas que no querían estar ahí. No querían estar, porque contaban que le rayaban el auto, que le pinchaban, que le cortaban la goma, que le... O sea, se apretaban. Y bueno, son gajes del oficio, ¿no? Si no... Bueno, pero vas a dejar de hacer humor político porque alguien te insulta, me Bueno, parece yo fui mal. y hice, pero porque a lo mejor tengo más espalda de bancármelo, pero hay mucha gente que después tiene que ir a trabajar al teatro, que tiene que sobrevivir. En definitiva es periodismo. Vos hacés periodismo a través del humor, digo. O sea, tiene esos riesgos. Tengo el oficio periodístico, no soy periodista. Pero el reflejo de el personaje va o la situación por acá, porque hay un... El humor tiene opinión. Tiene opinión, pero tiene que ser mordaz, tiene que ser Sabat, satírico. por ejemplo. Hermenegildo, claro que sí. ¿Cuál es tu límite, Nick? ¿Cuál es mi límite? Bueno, mi límite es este, digamos. Cuando un país alcanza ciertos niveles donde la sociedad está mal de humor, estamos mal, estamos... pasa en una reunión, cuando vas a una reunión uno está triste, que sucedió algo, te reís menos, digamos, estás menos tolerante al humor. Y me parece que estamos viviendo, no solo con los dos años de Macri, sino ya venimos de un periodo donde no se facilitó ni al periodismo ni a los humoristas el hecho de acceder al humor. A pesar de que tenemos mucha libertad de prensa, ¿no? Podemos decir podemos decir todo lo que queramos. Decís que es un país que está triste. Sí. Y con respecto a los chistes, ¿a quién le pertenecen? Porque veo que todo el tiempo hay esta cosa de no, esto está robado de acá, robado de allá. Se chicanean mucho los humoristas con eso. ¿A quién le pertenece el chiste, el gag, el remate? No, Ahora desde que están las redes e internet. Esa es una chicana todos. desde que existe internet, porque todos somos humoristas ahora. Y en internet somos todos, la mayoría son anónimos. El 99% no pone su nombre real o su fotito. Algunos hasta hay humor en internet donde son varios, digamos, va a través de esa cuenta y ponen el chiste. Y que el kirchnerismo incentivó esa pelea para, viste que siempre... yo vi una lista en el kirchnerismo de periodistas a los que había que atacar. A través de estos diarios que surgieron online. Bueno, no hace falta describirlos. Los de Cristóbal López, Báez, Polsky, muchos medios. El humor caló ahí también. Ahí no tenían humor, pero esos medios atacaban a los que hacían humor y a los periodistas, bueno, ustedes lo saben, Sí. a los que hablaban. ¿Puedes hacer algo con, a ver, mira, podemos? Sí, vamos a dibujar. A ver. A ver. Nick en vivo, intratable, sí. Qué bueno. Sí. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un... Liliana Franco es muy, mirá, es una caricatura en sí misma, mirá. No. No me hagas hacer caricatura porque... Gaturro. Vamos a hacer a Gaturro. Sí. Dale. Pará, ¿lo vas preparando? ¿Me dejás que haga un consejo? Dale. Ahí está, Nick trabajando en vivo para todos nosotros. Cuidado porque después de una puerta violada nada será igual. Escuchá. Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu. Nick, escuché una cosita ahí que no tiene nada que ver. A ver, ¿lo podemos ver ahora? A ver si lo podemos ver un poquito a Nick. A ver, dile cómo va eso. Vamos a Argentina, qué lindo. Qué bueno. A ver, ahora lo hemos terminado, por favor.
Nick sigue trabajando, en instantes mostramos el dibujo terminado, claro que sí. Gracias, Nick, por estar con nosotros. Gracias a vos, Santi. Gracias, muchachos, por estar. Nosotros seguimos por mucho más y ya te mostramos el dibujo que hizo hoy el maestro. Corte y ya volvemos y mostramos el dibujo que hizo Nick para nosotros. Ya regresamos, dale. Qué rico una cervecita ahora, ¿no? Por favor. Sí. Bueno, esto dejó el maestro Nick. Vamos a Argentina, Gaturra Intratable, muy bien. Hermoso. Buenísimo, en un instante. Divino. ¿Alguien dibuja acá algo o no? ¿Eh? ¿Alguien dibuja o no? ¿No? Dibujamos otras cosas. Lleno, yo lo No quiero. dibuja nadie acá. Ah, no, Mira. A ver, ¿te hizo una voz? Sí, me hizo uno, me le pedí, porque lo admiro. Ay, Ahí está, qué gracias, lindo. Esto es vamos. injusto. Así que va a casa. Y me dijo, Maleducado. Se me pone por las Librito nenas. para tus hijas. Claro, por mis hijitas. Muy bien. Gracias, Nick, por estar con nosotros. Gracias, Santi. Felicitaciones Muchas por el gracias. programa. Muchas gracias por pasar. Todos pasan, todas las voces. Y por supuesto, vos que nos elegís cada noche. Gracias, como siempre, Relojes Polis. Gracias, Liguria, por la ropa. ¿Cómo la pasaron, señoras y señores? Muy bien. Muy bien. Para, yo diría, ¿tenemos la zambita para irnos bailando? Sí. Natalia, por favor, parate ahí, por favor. Ay, Dios mío, ¿Eh? Natalia. Pero Me falta el No compañero. importa, Yo la- le escuché eso. La hija de Vamos, la zamba. vamos. Natalia. Mirá. Pero más movidita. Nos reímos, mira, escucha. Esta es buena. Vamos que carnaval. Vamos, vamos. Después de tanta pálida y un poco de alegría. ¿Eh? Ahí. Vamos, mirá. Esto no es samba, esto es Dale, voy. Ahí. Muy bien. Colectiva que nos vamos. Sigan con Escuela Venezuela, sigan en América hasta mañana. Pásenla lindo. Vamos, Argentina. Chau.